Bueno, Está en Puerto Montt. a todos desde acá de Puerto Montt, muchas gracias Gonzalo por la invitación. Yo creo que ya se ha dicho gran parte de lo que yo voy a decir, pero vamos a generar a lo mejor algo de controversia con Francisco a pesar de que somos bien amigos, pero puede que haya alguna diferencia en la presentación. Bueno, la manga gástrica es la cirugía bariátrica que más se realiza en el mundo y la recuperación de peso o complicaciones relacionadas con la manga, con la técnica de la manga gástrica, son las indicaciones de conversión. Esto es lo que se ha dicho, las complicaciones más frecuentes son el reflujo, la estenosis de las mangas gástricas, las fístulas y las torsiones. Eh, en general, cuando se habla de reflujo, la conversión más frecuente es por fracaso de tratamiento médico. Todos hemos tenido y en todas partes se ven pacientes que están permanentemente tomando fármacos y no los pueden descontinuar por la reaparición de los síntomas. En ese sentido, este trabajo ya lo mostró Francisco, es un trabajo de la Cleveland donde se muestra que en general, a pesar de que son 89 pacientes, y ahí vemos que el 12% se operó por reganancia de peso y un 40% por reflujo. Y a 12 meses la remisión de síntomas fue un 75%. Este otro trabajo hecho en Turquía, donde son pocos pacientes, igual son 32 pacientes, donde se convirtió de manga gástrica por falla de manga gástrica en realidad, y aquí es importante que, por ejemplo, ellos convirtieron por reganancia, hicieron re-manga en la mayoría de los pacientes, pero por reflujo todos los pacientes fueron a bypass gástrico. Por lo tanto, es importante la técnica quirúrgica que se emplea para la confección de la manga gástrica porque esto va a determinar la aparición de complicaciones. Y esto es lo que se ha comentado en este webinar y a mí me parece que es fundamental la técnica que se usa en la manga para evitar complicaciones posteriores. Y por lo tanto, cuando uno decide una cirugía revisional, es importante el estudio preoperatorio, fundamentalmente la endoscopía y el estudio contrastado para evaluar, por ejemplo, la presencia de hernia hiatal, como se ha dicho acá, o las mangas gástricas que están en el momento que uno va a operar al paciente, no encontrarse con sorpresas, pero habitualmente, a pesar de todo, cuando uno opera al paciente se encuentra, por ejemplo, que hay mangas que están completamente dilatadas, o hay fondos gástricos residuales o la presencia de hernia hiatal. Y por lo tanto, tratando de responder la pregunta por la cual que se hace, y aquí probablemente puede generar alguna controversia con Francisco en el sentido de si se usa la misma técnica o se difiere con la técnica para manga, conversión de manga a bypass por reflujo o por reganancia de peso. Nosotros en general hacemos endoscopía preoperatoria y estudio contrastado a todos los pacientes que vamos a convertir y siempre buscamos la hernia hiatal. Nos hemos dado cuenta que la hernia hiatal está presente en la gran mayoría de los pacientes y por lo tanto si está, la reparamos. Tratamos de mantener siempre un esófago abdominal de 4 o 5 centímetros y cerrar los pilares por vía posterior. La bolsa gástrica la calibramos con sonda 34 French y habitualmente, bueno, si existe un remanente de fondo gástrico, lo vamos a resecar. Usamos cargas verdes porque la mayoría de las veces son tejidos más gruesos, de mayor consistencia, más fibrosis en la zona donde se va a operar. Y por lo mismo, la anastomosis gastroyeyunal en todos los pacientes, sea por reganancia o sea por reflujo, la dejamos un poco más amplia, 20-25 milímetros. Como digo, aquí no hay mayor evidencia demostrada, pero lo hacemos para disminuir los riesgos de estenosis fundamentalmente en todos los pacientes, tanto por reganancia o por reflujo.
La longitud de asa no las cambiamos, nosotros siempre usamos asa biliopancreática de 50 centímetros y 1,5 metros de asa alimentaria, y habitualmente no resecamos el antro, salvo en algunos casos que el paciente pudiera tener antecedentes familiares de cáncer gástrico o alguna conversación en particular con él. Tenemos un caso, un solo caso en que hemos resecado el antro, que fue un paciente que se operó una gastrectomía en manga hace 8 años atrás, tuvo una muy buena evolución, es un paciente que bajó bien de peso, se mantuvo 5 años sin problema, 6 años sin problema, y luego comenzó con una estenosis de la manga gástrica, pero era una estenosis de todo el tubo gástrico, era como que hubiese ingerido cáustico, y la verdad es que la dilatamos primero con Savali. Después, las biopsias nunca mostraron algo, siempre mostraron inflamación, gastritis crónica con reagudización. Finalmente pusimos una prótesis que funcionó, la retiramos a los 4 meses, se volvió a estenosar y finalmente tuvimos que operarlo, y en el intraoperatorio encontramos que había una manga gástrica completamente estenótica, tuvimos que resecar toda la manga gástrica y hacer una esófago yeyuno anastomosis, y este paciente, la biopsia demostró un tumor neuroendocrino y actualmente está en quimioterapia complementaria. Pero lo habitual es que no resecamos antro, y por lo tanto, en nuestro caso, como conclusión, yo diría que la técnica quirúrgica, en nuestro caso, de conversión de manga a bypass gástrico, no difiere en general si es por reganancia o por reflujo. Las características de la manga y sus complicaciones van a determinar variantes. Por ejemplo, si la manga tiene fondo gástrico residual, lo vamos a resecar, y insistimos bastante en buscar la hernia hiatal, porque nos hemos dado cuenta que en la mayoría de los pacientes existe, y bueno, si bien los resultados de la cirugía revisional requieren más tiempo, en general, y de seguimiento, hay publicaciones con pocos casos, y por lo tanto se requiere más tiempo de seguimiento. Nuestra experiencia en general demuestra que la desaparición de síntomas de reflujo ha sido importante. Nosotros tenemos 18 pacientes convertidos, no es grande la serie, pero y todos nuestros pacientes, salvo el que les mencioné, tienen índice de masa corporal sobre 30, así que se mezcla un poco, como decía Francisco, con reganancia de peso. Pero hemos visto que la reganancia de peso, por lo menos en el primer año, igual han tenido los pacientes una baja de peso significativa. Eso. Muchas gracias por la oportunidad, Gonzalo.